Muy buen día, chicos. El día de hoy les voy a hablar acerca de un tema muy importante, que es acerca de las plagas que afectan el algodonero. El algodonero es un cultivo tradicional que se ha venido desarrollando en la costa de Perú, en la región de la costa de Perú. Y bueno, consiste en una fuente importantísima de fibra natural y de alta calidad que no solo sirve o es transportado o circulado en mercado nacional, sino también sirve para exportarlo. Además, podemos agregar que este cultivo genera fuente de empleo en las etapas de cosecha, siembra, pues cosecha, entre otros. Bueno, chicos, vamos a hablar de la primera plaga que yo escogí para hacer este video, que es el gusano rosado de la India. Es más conocido por ese nombre porque su nombre científico es Pectinophora gossifera saunders. Nos demoramos un poquito más de su nombre real. Es una de las plagas que más daño causa a los cultivos de algodón, pues este penetra la bellota del algodón y se alimenta de las semillas, más no de las fibras. Hasta ese punto yo creía que era una plaga indirecta. Sin embargo, nos dice que al pasar de una semilla a otra, corta la fibra, evitando que siga su desarrollo normal y provoca su destrucción. Quiere decir que ya está afectando la parte que va a ser cosechada. Entonces, sería una plaga directa. Existen condiciones que favorecen la proliferación de esta plaga, como la alta temperatura y baja humedad relativa, porque acortan el ciclo biológico. Además, los cultivos sembrados en diferentes fechas, los cultivos abandonados y la inundación de los campos también provocan la aparición de esta plaga. Para contrarrestar la presencia del gusano rosado de la India, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, está orientando a los agricultores en el manejo integrado de esta plaga. ¿Y cómo? Bueno, tenemos como primer parámetro la aplicación del control cultural, que es una de las medidas más importantes. Consiste en la eliminación de residuos de la cosecha mediante el gradeo y el arado para exponer las pupas al medio ambiente y enemigos naturales como las aves. El control etológico consiste en la instalación de trampas caseras con feromonas, considerando una trampa por hectárea, ya que esta medida permitirá realizar una vez por semana el monitoreo y control oportuno de los adultos en la parcela. La botella donde se coloca la feromona debe tener dos ventanas. Es un dato muy importante que no podemos olvidar. Una en la parte superior y otra en la base. Y además se debe llenar de agua hasta el borde de la ventana inferior con una pizca de detergente, solo una pizca. Hablemos del control biológico. El control biológico permite el uso de enemigos naturales para controlar las poblaciones de insectos plagas, ¿no? En la región Ica existen controladores biológicos como el Trichogramatoidea bactrae. Es un nombre un poco complicadito, ¿no? Pero así se llama. Es un parasitoide específico de posturas del gusano rosado de la India. Bueno, ya continuando porque el tema se está volviendo un poco más interesante. Vamos a hablar del picudo peruano. Todos lo conocemos así, ¿no? Es una plaga directa y clave, o sea, no simplemente nos daña lo que nosotros queremos sacar del cultivo, sino que está ahí, dale y dale. Su nombre real científico es Antonomus vestitus. ¿Cómo identificamos al insecto? Es un gorgojo pequeñito, mide de 2.5 a 4 milímetros de largo, es de color amarillento de joven y después cambia a un color grisáceo por ahí. Presenta un pico largo en forma de trompa. Los adultos vuelan poco y tienen vida larga. Los días fríos y con poca luz les son favorables a este insecto, esta plaga, nos dicen, ¿no? Las hembras ponen huevos en el interior de los botones florales, en los brotes terminales, cuando no hay brotes, o en la columna estaminal. En su etapa joven las larvas carecen de color. Nos dicen que son de forma curva, de color blanco lechoso a crema, con cerca de 2.5 a 4 milímetros de largo. Están presentes en el interior de los botones florales y frutos atacados, donde pasan toda la fase de larva y de pupa. Ahora vamos a ver los signos de ataque, que es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? En el curso de entomología. Bueno, los primeros daños los realiza en los brotes terminales, nos dice, y en la columna estaminal de las flores. El mayor daño lo realiza en los botones florales. En unos casos solo presentan picaduras de color marrón, que son las picaduras de alimentación, ¿no? En otras ocasiones estas picaduras están rodeadas de un hinchazón, una picadura de oviposición. Eso nos da la señal, ¿no? Los botones dañados son amarillentos con las brácteas acampanadas. Se marchitan y caen al suelo. Entonces los botones atacados caen enseguida. Las flores atacadas no se abren con normalidad y tienen los pétalos perforados. O sea, este picudo arrasa con todo, ¿no?
Las condiciones favorables para el insecto, al incremento de que favorecen el incremento poblacional de esta plaga, que incluyen que el cultivo fuera de las épocas recomendadas, la destrucción inadecuada de los tocones, los cultivos sucesivos de algodón y la presencia de refugios próximos al cultivo. El periodo crítico del ataque va desde el inicio de la emisión de botones florales hasta la apertura de las primeras flores. Como estrategia de control está el buen distanciamiento entre surco y surco, orientados de este a oeste. También está el evitar campos muy húmedos por exceso de riegos, recojo manual de botones dañados y quemados. Y como control biológico, la acción de las avispas parasitadas, que tenemos aquí las especies Heterolacus toucendi, Triaspis vestiticida y Bracon vestiticida. Claro, o sea, son importantes, ¿no? Pero no son suficientes para controlar al picudo, que quede claro, en los nombres complicaditos, ¿no? Pero ahora vamos a hablar del control químico. En aplicaciones tempranas debemos aplicar de 2 a 3 kilogramos de arseniato de plomo más 1 galón de melaza por cilindro. Bueno, y esta plaga no puede faltar, ¿no? Los pulgones. Son los Apis gossypi, ¿no? Son insectos chupadores de savia de tamaño pequeño. La forma normal de multiplicación del pulgón es vivípara, es decir, las hembras en lugar de huevos ponen directamente pulgoncitos chiquititos, sin alas, claro. Los pulgones adultos pueden ser alados o sin alas y el color varía generalmente, pero son verdes y también pueden ser blanco-amarillentos, verde claro, verde oscuro, hasta negros incluso podemos encontrar. En todos sus estadios pican y chupan la savia de las plantas, encontrándose en los brotes terminales o debajo de las hojas, encrespándolas con los bordes hacia abajo. Para su dispersión y propagación, en los campos las hembras aladas vuelan y se multiplican sin intervención del macho. O sea, estas se pueden multiplicar sin tener pareja, produciendo directamente pulgoncitos. Lo mismo lo hacen las hembras sin alas que se quedan en las hojas y brotes. Bueno, cabe decir que la multiplicación del pulgón es tan rápida que se puede producir una generación cada semana. Vamos a ver lo que es la identificación en los signos de ataque. La succión continua deja las hojas arrugadas, secas y los brotes deformes. El desarrollo de la planta se ve afectado y se verifica la presencia de maleza en las hojas inferiores. Mancha brillante formada a partir del material dulce, la melaza, extraído por los insectos. La melaza atrae a las hormigas que viven en simbiosis con los pulgones y atrae también a los hongos. Por ejemplo, acá tenemos una especie, ¿no? Capnodium ssp, que forma la fumagina, la cual dificulta la absorción de la radiación solar por las hojas de la planta. Cabe decir también que al final del ciclo del cultivo la excreción de la mielecilla causa el llamado algodón dulce y algodón quemado, es decir, la fibra se empaña y pierde calidad. Podemos decir también que, bueno, esta plaga es una plaga indirecta y ocasional, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de las condiciones propicias para el aumento poblacional de los pulgoncitos, ¿no? De los pulgones. Las condiciones del clima nublado, húmedo y caliente y la ausencia de enemigos naturales favorecen las infestaciones. El periodo crítico de la aparición de los insectos va desde la emergencia de las plantas hasta el aparecimiento de los primeros botones florales. Muestreo. Las hojas y los brotes jóvenes deben ser examinados en la fase inicial del cultivo. La presencia de más de 2 individuos por hoja muestreada caracteriza una colonia. Se debe prestar atención a la presencia de los adultos con alas, que indican la proximidad de la migración y la colonización de nuevas áreas. Imagínense, hacen un daño en una y ya se quieren ir a otras a dañar también. En etapas posteriores del cultivo se debe atender también la presencia de maleza en las hojas situadas en las posiciones inferiores. A ver, como estrategias de control tenemos evitar campos muy húmedos o muy agotados, como ya lo he mencionado anteriormente, mantener los campos limpios, libres de malas hierbas, hospedaderas del pulgón, evitar el exceso de abonos nitrogenados, debido a que las plantas con follaje excesivamente suculento son adecuados para el incremento de la población del pulgón. O sea, ven una planta así, ¿no? Bien bonita, bien llena, con sus hojas así todas llamativas, y ellos vienen. El desaige o entrasaque oportuno también. Ahora vamos a pasar a hablar
Bueno, vamos a hablar de la última plaga que yo he escogido para hacer este video. Alabama aquilicea. La última, pero no la menos importante. Es una oruga que se alimenta de la lámina de las hojas, con excepción de sus nervaduras principales, cuando su ataque es intenso afecta a los demás órganos. El botón floral, la flor y la cápsula interna, ¿no?, de la planta, dejando solamente el tallo, ramas y nervaduras. Es la plaga que más pérdida de producción puede causar actualmente en nuestro país. Las condiciones de tiempo cálido y húmedo que prevalecen en el verano favorecen a la aparición de esta oruguita. Por eso es común que en nuestro medio el ataque de esta plaga sea a partir de fines de noviembre. Su control inmediato después de su aparición es importante, más de la formación de los botones florales hasta la media maduración de las cápsulas, durante cuyo periodo del cultivo es más sensible a los efectos de su ataque, ¿no? Con posterioridad a los 105 días de la germinación, el efecto de los daños sobre la producción se reduce rápidamente. Voy a hablaros de su control. Para el control de la oruga de la hoja, de Alabama aquilicea, podrán utilizarse insecticidas de contacto con acción intermedia en el control y con efecto de choque. O sea, aplicando en el campo la acción. Es casi inmediata, con una residualidad de 7 a 10 días. Los insecticidas reguladores de crecimiento o inhibidores de quitina son los mejores para controlar a la oruguita. Los mismos deben ser aplicados en estado joven de las orugas porque tienen acción fisiológica, o sea, evitan que las orugas cambien de piel o muda. Su acción no es de choque. Con estos productos se tiene una mejor residualidad en el control. Bueno chicos, espero hayan disfrutado mucho este video y les sirva como base para estudiar o para presentar algún trabajo. Muchos éxitos.